Muy buenas tardes. Nuevamente tenemos una oportunidad de dedicar unos minutos a reflexionar en la palabra de Dios. En la Biblia encontrarás muchos ejemplos de hombres y mujeres que sirvieron con fidelidad a Dios, algunos con tareas muy difíciles y hasta con riesgo de perder su vida. Con estas historias, el Espíritu Santo quiere fortalecer tu fe, por lo que es muy importante que leas regularmente las Escrituras. En su amor por la humanidad, el Señor hizo posible que hoy en día, en todo hogar cristiano, haya una o más Biblias, porque incluso es muy fácil tener más de una versión, es decir, distintas traducciones, bajándolas desde Internet. ¿Por qué hay tantas traducciones y versiones? Porque a partir de la década del 80, la Sociedad Bíblica y distintas denominaciones eclesiásticas se ocupan de actualizar las traducciones, porque los idiomas y las palabras usadas diariamente cambian muy velozmente de sentido. Además, hay dos categorías: las traducciones en donde se mantiene fielmente el texto original con sinónimos de uso actual, y otras traducciones en las cuales, en los pasajes muy complicados, interpretan el mensaje. Estas Biblias, por ejemplo, como Dios habla hoy, permiten que quien empieza a leerla no la encuentre tan difícil. Para el lector habitual, es preferible el uso de una traducción fiel al original. Comencé diciendo que esto que vemos como algo natural es el resultado de la gracia de Dios, que inspiró a Lutero a traducirla al idioma de su país, para que cada persona pueda conocer la voluntad divina. Tu Padre Celestial espera que comprendas este beneficio y seas regular en la lectura y la meditación. El Espíritu Santo también hizo registrar en los libros las historias de personas que desobedecieron el mandato divino, o que aparentaban tener fe y por lo tanto sus acciones estaban viciadas de hipocresía, o se interesaron y escucharon el Evangelio, pero sus intereses y pasiones personales les impidieron llegar a creer. El primer hecho revelado en el Génesis es la ofrenda de Caín, que no fue del agrado del Creador. Evidentemente, él no ofrendó por gratitud al Padre Celestial, sino por cumplir con un rito, un acto ritual. Lo peor fue que sintió tantos celos porque la ofrenda de su hermano sí fue aceptada, que lo asesinó. En el libro de Hechos de los Apóstoles, leemos que un matrimonio quiso engañar a la iglesia afirmando que donaba el dinero recibido por la venta de una propiedad. Estaban fingiendo una piedad y un amor que no tenían, pues en realidad ofrendaron la mitad de la suma recibida. ¿Acaso estaban obligados a donar el total de la venta? No, pero quisieron ostentar para que la congregación admire su generosidad. Olvidaron que a Dios no se puede engañar, pues los castigó con una muerte instantánea. En los evangelios leemos que una y otra vez Jesucristo acusaba a los fariseos por su hipocresía de orar y ayudar a los pobres en las plazas para ser vistos por todos. Además, porque se consideraban más santos y con derecho a juzgar a sus compatriotas. Nadie puede conocer el interior de su prójimo, por lo que no nos corresponde juzgar, por lo que no nos corresponde juzgarlo. Al contrario, debemos juzgar nuestra propia situación espiritual y corregir nuestras faltas y dudas. El Señor fue muy claro cuando dijo: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Es necesario que te autoexamines y estés convencido que cuando orás, que cuando estás hablando directamente con tu Señor, que cuando participes de un culto, lo haces por el deseo de estar en la casa de Dios
para adorarlo junto a tus hermanos en la fe y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente vos podés saber si estás ofrendando con generosidad y con gratitud por todos los beneficios que a diario recibís. El Señor dispuso que con las ofrendas se sostenga el trabajo de la Iglesia y de los centros de educación teológica. Se sustente la difusión del Evangelio por medio de misioneros, de la distribución de material impreso o por medios audiovisuales. Esto significa que las ofrendas tienen el doble propósito de permitir al creyente manifestar su fe y gratitud y al mismo tiempo ayudar a sostener la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos en la parroquia a la que está afiliado. Nuestra congregación dispone de un templo, una casa pastoral y un importante salón multiuso, edificios que es necesario mantener. Además, históricamente hemos tenido un líder espiritual de tiempo completo y queremos seguir así en el futuro, lo que nos agrega la responsabilidad de proveer su sustento. Dios no quiere que veamos la ofrenda como una carga, sino como el privilegio de participar con nuestros dones espirituales, habilidades y aptitudes, conocimientos, tiempo y bienes materiales en el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, debes estar profundamente convencido que tu Señor espera tu participación activa en las actividades congregacionales y que lleves una conducta intachable cada día de tu vida. Lutero había comprendido que estar al servicio de Cristo y del prójimo era necesario crecer en el conocimiento de la palabra, por lo que en sus sermones y escritos insistía en ese punto. Estaba convencido, pues él llegó a la seguridad de que somos declarados justos por su perseverancia en la lectura de las epístolas del apóstol Pablo, quien sigue invitándonos a que oremos para que el Espíritu Santo nos haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraremos con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. En este nuevo aniversario de la Reforma, queremos agradecer sinceramente a nuestro todopoderoso y benigno Dios que tenemos acceso a su palabra sin intermediario. Y si tenemos dudas sobre determinados pasajes, podemos acudir a los pastores y profesores de nuestra comunidad de la fe. El Padre nuestro Señor Jesucristo te conceda un espíritu de sabiduría y revelación a fin de que permanezcas firme en tu fe. Que así sea. Amén. Oremos. Amado y misericordioso Dios, te rogamos que nos perdones nuestros pecados y rebeldías. Te agradecemos que por medio de los reformadores la Iglesia de Cristo recuperara el Evangelio y el acceso a tu palabra. Te damos gracias por los teólogos que constantemente trabajan en adaptar las Escrituras al lenguaje de cada época, manteniendo la fidelidad a las versiones hebreas y griegas de los primeros tiempos de la Iglesia Apostólica. Ayúdanos a ordenar nuestros tiempos para que podamos leer la Biblia con regularidad, convencidos de que es el medio con el que tu Señor nos habla. Apiádate de nuestros seres queridos y de todos tus hijos que estén sufriendo alguna enfermedad u otro problema de distintas índoles, dándoles paciencia y consuelo hasta que recuperen su bienestar. Exhórtanos a confiar en tu divina providencia para que cada día vivamos con gozo, sirviéndote y compartiendo tu amor con nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Que el amor, la gracia y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.